Hola, Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Sabemos que estamos estudiando las enseñanzas de Jesús y hoy corresponde la parte final del capítulo 6 y la hemos titulado No te afanes. En Mateo del 24 al 34, que es esta parte final, Jesús comienza hablándonos de la importancia que es que estemos definidos en quién vamos a servir. Él decía, es imposible, es completamente imposible de que podamos servir a dos señores, porque terminaremos amando a uno y menospreciando al otro. Y así sucede con las riquezas y Dios. No es posible que podamos servir a Dios y también a las riquezas al mismo tiempo. Y para darnos una especie de esperanza, una especie de fe, pues Él continúa hablando de cuán importante es que nosotros pongamos nuestro descanso y nuestra confianza plena solamente en Dios. Por eso es que nos habla allí en el versículo 25 de este capítulo, diciéndonos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús está hablando de un riesgo importante que tenemos nosotros como cristianos cuando venimos a sus caminos, y es el afán. Por eso es que el título de este tema es No te afanes, porque el afán es muy dañino. El afán, las personas que han decidido definirlo, una de sus definiciones es esta: un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. El riesgo del afán es que quita, nos bloquea, limita nuestra mente de entender con claridad qué es aquello que podemos sacrificar para alcanzar nuestra meta y nuestro propósito y qué es lo que no debemos sacrificar. Cuando nos afanamos, sencillamente las personas terminan sacrificando incluso cosas más importantes que aquello por lo cual están afanados. Por eso se reitera este mensaje de Jesús cuando nos dice, no te afanes. No te afanes porque no te conviene, porque debemos aprender a confiar en que Dios conoce nuestra necesidad, que nos ama y está dispuesto a ayudarnos. Tengo un amigo que por mucho tiempo antes de ser cristiano, pues se afanó con tener mucho dinero. Por supuesto, en Cuba, de donde yo vengo, pues siempre ha habido mucha necesidad. Y el deseo de tener dinero es algo que realmente mueve a las personas con mucha potencia. Este amigo pues decidió tener un negocio porque quería tener dinero, quería salir de la pobreza y se enfocó en ser una persona próspera. Bueno, comenzó teniendo este pequeño negocio de cosas de alimentos y comenzó de alguna manera a tener algún dinero, pero para él ya dejó de ser suficiente el tener solamente para cubrir sus necesidades. Él quería tener más dinero. Así que quiso buscar una vía rápida y lo que encontró fue la lotería, lo que se le llame la lotería, la bolita en Cuba como le llaman, pero la lotería y las apuestas. Tristemente, como se afanó con este proyecto, con este propósito, y se afanó tanto, terminó perdiéndolo todo. Al final, aún hasta la ropa de su hija, la empeñó y lo perdió. Cayó en un hueco tan profundo de donde solamente Dios lo pudo sacar. Porque sí, necesitamos recordar cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Una vez que este hombre hizo a Jesús el rey de su vida, el dueño de su vida, sus prioridades comenzaron a organizarse y finalmente terminó haciendo las cosas que debía y también prosperó. Recuperó su casa, recuperó su vida, prosperó aún más su negocio y llegó a ser una persona que incluso apoyaba financieramente el reino de Dios con mucha fuerza. Es una bendición cuando nosotros ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida y dejamos las cosas que deseamos como algo en lo cual Dios nos puede apoyar, nos puede guiar para que nuestras prioridades siempre estén organizadas como conviene y para que nunca olvidemos lo que continúa diciendo Jesús en su consejo cuando nos dice cuánto valemos nosotros para Dios. Tú eres una persona privilegiada. ¿Sabes por qué?
porque Dios te ama de una manera inmensa. Jesús lo pone así en la enseñanza bíblica. Cuando Él le hablaba a la gente, le decía, miren las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y sigue diciendo, también, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura siquiera 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, las flores del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les aseguro que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Y entonces como que da una especie de conclusión diciendo, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Demanda fe confiar en que Dios está contigo. Demanda fe confiar en que Dios te ama. Demanda fe confiar en que Dios conoce tu necesidad. Demanda fe poner nuestra vida, nuestro futuro, nuestros anhelos, nuestros deseos en las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios hace cosas maravillosas con elementos de la naturaleza que tienen mucho menos valor que nosotros, como corona de la creación, como algo que Dios hizo y puso su imagen en nosotros, ¿cómo no hará con nosotros mucho más? Y por eso nos reta la fe Jesús diciendo, no sean de poca fe. No tengan poca fe, porque Dios conoce tu necesidad, Dios te ama y Dios tiene para darnos. Pero demanda de nosotros que le creamos. Y demanda de nosotros que confiemos en Él. Quiero que sepan algo. El afán es algo que mata la fe del ser humano en que Dios es un Dios que es proveedor para nosotros. Quiero que entendamos esta realidad. El afán es un elemento que usa el enemigo para derribar nuestra fe. Pero nuestra confianza en Dios nos puede desatar de toda atadura de las cosas que nos afanan. Porque cuando nos afanamos con algo, sencillamente ponemos a Dios en un segundo plano, porque el afán pone sus necesidades, pone sus deseos, el afán pone en nosotros la inmensa necesidad de hacer aquello que queremos en primer lugar y sacrificar hasta a Dios si fuera necesario. Y eso es lo que ha sucedido con muchas personas que se han afanado, ya sea con riquezas o con trabajo o con familia o con tener pareja o con el deporte o con la comida. Se han afanado con cosas de este mundo y al final han sacrificado lo más importante, que es nuestra relación con Dios. El afán hace que veamos a Dios como una religión y no como una relación. Y quiero que entiendan la diferencia entre estas dos cosas que nunca se habla demasiado acerca de ellas. Quiero que entendamos que cuando nosotros tenemos a Dios como una religión, podemos tener cierto conocimiento de lo que Dios puede hacer. Podemos tener hasta cierto punto, una idea de cuánto Dios nos puede amar. Podemos conocer cosas. Pero es como las relaciones a distancia, ¿sabes? Como se conocen muchas veces las parejas por internet o por teléfono. Y en esas relaciones a distancia se hacen una idea de lo que hay del otro lado, pero nunca lo pueden comprobar personalmente. Nunca pueden experimentar la convivencia. Y por eso la mayoría de estas relaciones terminan. Las relaciones a distancia son muy arriesgadas porque nunca nos permiten la convivencia. Y si no tenemos nuestra convivencia con Dios, nunca podremos experimentar aquello que Dios dice que puede hacer. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando vivimos en cercanía con Dios, cuando decidimos confiar en Él y demostrarle que realmente hemos puesto nuestra fe en Él, es que podemos nosotros también experimentar sus bendiciones y darnos cuenta de que Dios es quien dice que es. Que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Y por eso es que es tan importante que nosotros no nos afanemos y comencemos a confiar en Dios completamente. Pero ¿qué hacer cuando quizás ya nos vemos envueltos en este tipo de cosas, en este tipo de afanes?
quiero darles un par de consejos que nos da la Biblia. Y el primero viene de parte de Pablo. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nos está diciendo, puede que lleguen esos momentos en que tú tengas una necesidad importante. Puede que lleguen esas circunstancias en que tú sientas que te hace falta algo, o que deseas algo, o que tienes sueños, o que quieres una carrera, que quieres tener tu pareja, que quieres tener hijos, y ves que las circunstancias a tu alrededor como que se oponen a esos sueños tuyos, a esos deseos que tienes. Pablo dice, cuando te veas en este tipo de circunstancias, pon a un lado el afán, no te afanes, no dejes que tu fe decaiga acerca de esas cosas que tú quieres. Ponlas delante de Dios en oración. No te afanes, sino más bien pon tus necesidades, pon tus deseos, pon tus planes en las manos de Dios. Dice, con toda oración y súplica. Porque Dios es quien puede hacer el milagro. El segundo consejo viene de parte de Pedro. Echen sobre él, sobre Dios, toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dice, van a llegar momentos en que te sientas ansioso por algo, porque no te llegan los papeles, porque estás oyendo rumores de malas noticias alrededor tuyo. Y como que tú sientes que eres tú quien debes ponerte a hacer las cosas, porque como que Dios está ausente. Dice Pedro, echen sobre Él, sobre Dios, toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Y sabes por qué Dios tiene cuidado de ustedes y de nosotros? Porque Él nos ama. Dios te ama. Por eso no quiere que estés afanado. Por eso no quieres que estés volviéndote loco con las circunstancias a tu alrededor. Dios nos sigue diciendo, tienes que aprender a confiar. A poner tu fe en mí y no en tus propias fuerzas. Dios demanda de ti y de mí, de cada uno de nosotros, Dios demanda fe. Porque como dice el escritor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. El afán mata la fe, pero la fe nos da confianza en Dios. Y ese es de alguna manera el consejo final que nos da Jesús al final del capítulo 6 de este Evangelio de Mateo, cuando nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo primero es Dios, porque es el consejo sabio de Jesús para nosotros. Busca primero a Dios y Él se encargará de lo segundo en tu vida, de esas añadiduras, de esos sueños, de esas metas, de esas oraciones que todavía probablemente no estén contestadas, pero que Dios te está preparando para que cuando sean respondidas, tú estés listo para disfrutarla. Finalmente Jesús termina en el último versículo de este texto, en Mateo 6:34, termina diciéndonos, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En esta tierra donde vivimos, en este lugar donde se nos hace feliz caminar con Dios y tenemos muchos momentos lindos, también tenemos muchos momentos de sufrimiento y de necesidad. Pero quiero que recordemos esto. En medio de nuestro afán podemos poner nuestra confianza en Dios. Quiero dejarles con esta frase que espero pueda serle de bendición a cada uno de ustedes. Miren, los afanes nunca se irán de nuestras vidas, pero nuestra confianza en Dios nos puede evitar ser esclavos de ellos. Los afanes, las necesidades, las tentaciones de poner otras cosas delante de Dios siempre van a estar ahí. De resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, de no involucrar a Dios en nuestras vidas, siempre van a estar ahí ese tipo de tentaciones. Pero si ponemos a Dios primero, si ponemos nuestra confianza en Él, si descargamos nuestra necesidad en sus manos, Jesús nos dice que con Él será mucho más ligera nuestra carga. Que vengamos a Él si estamos trabajados y cargados, porque Él tiene la capacidad de hacernos
descansar. Los afanes van a estar siempre en nuestras vidas, pero nuestra confianza en Dios nos puede evitar el ser esclavos de ellos. No te afanes. Pon tus cargas en las manos de Dios. Búscale a Él primero. Recuerda que Él te ama por sobre todas las cosas. Y en el momento oportuno suplirá todas tus necesidades. Se glorificará en tu vida y honrará tu fe y tu confianza en Él. Quiero sencillamente invitarles que si ustedes pues lo desean así y ya habían planificado en sus corazones pues dar sus ofrendas a Dios en esta semana, en el sitio de Facebook de Fe y Esperanza, ustedes se van a encontrar ahí debajo de la foto inicial un botón que dice donar. Pues puede dar al Señor su ofrenda que tenía planificada para hoy, porque a pesar de que no fuimos a la iglesia, nosotros no pagamos el servicio de la iglesia. Nosotros sencillamente ofrendamos a Dios para invertir en su reino. Dios les bendiga siempre. Amén y amén. Les amo. Chao.